Muy bien, punto final para uno de los temas del día que tiene que ver con el presupuesto 2017 y ahora nos metemos de lleno con la columna, como todos los días miércoles, de Amor por el Dato, de la mano de Jorge Fernández Rojas, director periodístico de Unidiversidad, de todo el sistema de medios de la UNCUYO, a quien tengo el gusto de presentar junto a mi compañera Lucía. Jorge, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Bueno, bien, bien. Sí, es Amor por el Dato, 9:25 acaba de temblarse. Exactamente. Sentimos un movimiento, recién más que movimiento, un ruido Sí. de portones y cosas aquí dentro del estudio. Bueno, tal cual. Ya vamos a dar precisiones seguramente en el transcurso de estos minutos próximos, digamos, respecto del remesón que hemos sentido aquí por esta parte del cuasi Pedemonte, en el cual estamos anclados aquí al oeste del parque, del antiguo Parque del Oeste, o sea, el Parque San Martín. Después de un fin de semana complicado en materia de movimientos. Nueva Zelanda estuvo complicado y otros lugares del mundo. Incluso en La Rioja también tembló un poquito. Ahí la piedrita donde vivimos se mueve, ¿no? Se mueve, sí. Estamos en esa zona. Un poquito, bueno. Bueno, lo que se está moviendo es San Luis. Sí, vamos directamente a nuestro tema del de hoy, concretamente. ¿Ustedes se imaginan a Donald Trump en tono puntano? ¿O mirá, se lo imaginan a Alberto Rodríguez Sá con el quincho rubio? Bueno, todo No eso, mucho, pero todo por ahí eso andamos. puede ocurrir, digamos. Todo eso puede ocurrir. Y en este cuadro de situaciones que vamos a pedirle al señor director, nuestro APD del día es exactamente el Donald Trump puntano. Bien, ¿qué es Alberto Rodríguez Sá? El dato que nos convoca en esta columna de APD es el 10% del impuesto xenófobo, hemos ya denominado así, sin tapujos y sin eufemismos, y el personaje en cuestión es, al que ustedes están observando ahí en la placa, es Alberto Rodríguez Sá, el actual gobernador y cuasi eterno emperador de la punta, ¿no? Y el factor, por supuesto, es un proyecto de ley que se llama Programa de Empleo Puntano, que fue presentado el 1 de noviembre de en curso, cuando se inició este mes, pero hace un tiempo ya, en octubre, el Alberto, como se lo conoce en su territorio, en su condado, en el otro país, ha hecho un planteo muy concreto, que es un plan de autonomía puntana respecto del resto de la nación, esta nación federal. Escúchenlo con atención. Hemos extraído unos segmentos de una entrevista que hace poco fue difundido por TN. Presten atención. Voy a plantear un plan que es que San Luis tenga un federalismo reforzado, al modo de las autonomías españolas. Que es que San Luis tenga un federalismo reforzado, al modo de las autonomías españolas, que está regulado en la Constitución española. Nosotros con nuestra Constitución podemos hacer un proyecto así, que sería que San Luis tiene autonomía, por ejemplo, cobra los impuestos, por ejemplo. No digo que sea eso. Por ejemplo, se admite que tenga figuras distintas en el Código Penal, que se apliquen solo acá, por ejemplo. O reglas de juego especiales en el Código Civil, que se apliquen solo acá. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué mejoraríamos nosotros? A ver, como hacen las autonomías españolas. Es breve, lo voy a hacer breve. Por ejemplo, vos decís, nosotros vamos a cobrar los impuestos nacionales. Nosotros vamos a cobrar los impuestos nacionales. Y en vez de que la nación nos dé la parte, nosotros se la damos a la nación. Lo cobramos. Y por eso también nos quedamos con la parte que la nación se queda con la parte del león, porque los cobra ellos. Ya va a ser al revés. Claro, cobramos nosotros. Bueno, tengo que hacer la ecuación. Cuánto es y cómo es. Podemos cobrar otros impuestos. Por ejemplo, denos la parte en una alícuota de las exportaciones de San Luis. Por ejemplo. Bueno, podemos cobrar un peaje especial, suponete vos, en la autopista a los que vienen de afuera. Podemos cobrar un peaje especial, suponete vos, en la autopista a los que vienen de afuera, por ejemplo. Bueno, y nosotros nos comprometemos que con ese dinero vamos a mejorar. San Luis, pobreza cero. San Luis, el mejor salario argentino. Bueno, estaba mirándolo.
La entrevista es a dos periodistas puntanas, mellizas ellas, habrán observado. Lo que queda en claro de esto que acabamos de ver es un poco lo que en boceto Alberto Rodríguez Sá estaba planteando como una posibilidad de una autonomía a lo española, digamos, como es Cataluña, puede serlo, digamos, o una situación así. ¿Por qué el Donald Trump, que hemos elegido tan arbitrariamente, digamos, porque en realidad es una especie de querer cerrar el territorio y poder tener su propia administración fiscal incluso? Pero hay una instancia muy concreta respecto de lo que dice Alberto Rodríguez Sá, que está basado prácticamente en la Constitución Nacional, concretamente. Porque lo dice el mismo preámbulo de la Constitución, porque en realidad, ¿qué es preexistente a la nación? Preexistente a la nación, entre otras cosas, son las provincias. Y la verdad es que en este país, que se dice federal, está dado vuelta el criterio y el concepto del federalismo, porque en realidad las provincias es verdad que deberían recaudar, quedarse con su plata que le corresponde, digamos, como fisco de organismo preexistente a la nación y coparticipar a la nación. Bueno, acá es al revés, la nación recauda y coparticipa a las provincias. Pero esa especie de amañamiento de la lectura constitucional hace que lo pongan al Alberto en una situación de observación como un personaje preexistente, ¿no? Como diciendo de esta manera, un personaje medio prehistórico en ese sentido, digamos, cuando estamos hablando de una evolución de las colectividades hacia una integración concretamente, más allá de la representación que pueda tener un gobernador. Ahora, lo novedoso, y lo que decíamos justamente al principio con nuestra placa, es el 10% que pretende gravar a las empresas el gobierno de San Luis, con Rodríguez Sá a la cabeza, con un 10% sobre lo que las empresas invierten con carga social incluida, es decir, los sueldos en bruto a empleados que no son de San Luis, es decir, que no son nacidos en San Luis y tienen una residencia menor a 5 años. Eso dice un proyecto de ley que está hoy en la Cámara de Senadores y que está siendo observado y ha sido denunciado al INADI. Lo dejamos en claro esto porque en realidad parece difícil que prospere, pero el gobierno de San Luis está defendiendo este proyecto. Por ejemplo, el ministro de Gobierno, llamado Eduardo Mones Ruiz, ha dicho esto en las últimas horas, que no se pretende discriminar a nadie, pero la verdad es que si se grava, se pone un impuesto a las empresas que contratan a personas que viven fuera de San Luis o que no son oriundas de San Luis, evidentemente hay una discriminación y no parece positiva. Esto hay que observarlo en detalle y también en proceso, en desarrollo. Pero hay una situación muy particular respecto de esto también. Y cuento esto a nivel más local y por nivel de proximidad es importante. Hay muchos mendocinos que trabajan en San Luis. Absolutamente, muchos cordobeses también. Y cordobeses también, pero mendocinos sobre todo y de la zona de La Paz y Santa Rosa. El proyecto de ley exceptúa de este gravamen a los organismos estatales. Lógicamente, porque si no, el mismo gobierno debería pagar. ¿Y sabés qué? Hace unos años, el comisario general de San Luis, el comisario general de la provincia de San Luis, era un paceño. Por ejemplo, y vivía en La Paz, concretamente. Claro. O sea, se trasladaba desde su casa a la vecina provincia para ejercer su cargo, digamos. Bueno, pero en este caso es para las empresas. Las empresas, ¿sabés lo que han dicho concretamente? Le han advertido al gobernador que si hace eso, o sea, va a paralizar la obra pública prácticamente, porque la mayoría de los empleados son de fuera de la provincia puntana. Porque los trabajadores puntanos no son bien vistos o evaluados por las empresas en su rendimiento en cuanto a la incorporación. ¿Qué dice el gobierno de San Luis? En contraparte, estamos priorizando a los ciudadanos de San Luis en la búsqueda del empleo. Bueno, esta es la posición, por eso el Donald Trump puntano existe y está reciclado y busca eternizarse un poco más en el poder
dentro de su provincia. Exactamente. Jorge, también recomendar la nota sobre este proyecto de ley que está en Unidiversidad. Sigue allí en el home de www.unidiversidad.com.ar, donde detallan más este proyecto de este gravamen que quiere aplicar el gobierno de San Luis hacia las empresas que contraten personas de otra provincia, ¿no? Así es. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Exactamente, el miércoles que viene para una nueva columna APD. Lucy, pausa, ¿no? Sí, vamos. Ya venimos con más.